Hola, saludos cordiales a todos. Vamos a ver este día el tema personalidad y comportamiento del consumidor. Si se recuerdan, en clases anteriores hemos estado viendo la parte de los factores que influyen en nuestra decisión de compra, como la acción o la actitud, si se le puede decir, que nosotros mostramos, el comportamiento que nosotros mostramos a la hora de comprar. Este día quiero centrarme en la parte de la personalidad. Creo que en temas anteriores he comentado que todos los seres humanos somos diferentes, que incluso los gemelos, trillizos, todos son diferentes y parte de ese es la personalidad. O sea, esta cualidad, digamos, o característica del ser humano es la que nos hace diferentes a las demás personas. Cuando hablamos de la definición de personalidad, son las características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente. Y es lo que les comentaba, estas características psicológicas, o sea, no las podemos ver, que son internas en el ser humano, son las que determinan cómo es que nosotros nos comportamos dependiendo de la situación o el ambiente en que nos desenvolvemos. Ahora vamos a tratar de aplicar esta personalidad o estas características para que ustedes las tengan en cuenta a la hora de las ventas, a la hora de entrar en contacto o en la atención al cliente. En cuanto a la naturaleza de la personalidad, este es el estudio de la personalidad y lo vamos a abordar desde tres distintas características que son muy importantes. La primera es que refleja las diferencias individuales, la segunda es que es consciente y duradera y la tercera es que la personalidad puede cambiar. Vamos a ver cada una de ellas. En cuanto a que la personalidad refleja las diferencias individuales, es que las características internas que constituyen la personalidad de un individuo son toda una combinación y esta combinación es única de factores y no existen seres humanos exactamente iguales. Incluso a veces como hermanos, si ustedes tienen hermanos o hermanas, nosotros vivimos en la misma casa, tenemos la misma familia, papá y mamá, hemos recibido la misma educación en el mismo colegio, en la misma escuela, en la misma institución, y resulta que mi hermano o mi hermana y yo somos diferentes. Este es parte de la personalidad, estas características internas que nos hacen diferentes a los demás. Esa es la naturaleza. Recuérdese que estamos viendo la parte de la naturaleza de la personalidad. El número dos es que la personalidad es consistente y duradera. ¿Qué quiere decir esto? Que con el paso del tiempo, la personalidad de un individuo suele ser consistente o constante, digámoslo así, y duradera. De hecho, el ser humano que comenta que su hermana, por ejemplo, siempre ha cuidado mucho su ropa desde que era muy pequeña, está apoyando esta aseveración de que la personalidad tiene su consistencia y su durabilidad en el tiempo, o perdura en el tiempo. Desde pequeño yo he sido muy ordenada, desde pequeña yo he sido muy organizada. Entonces, la personalidad, esta característica especial, con el paso del tiempo sigue siendo consistente y constante, incluso en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si usted es ordenada en su casa, va a ser ordenada en su trabajo, va a ser ordenada en el colegio, va a ser ordenada con sus amigos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es consistente. Y número tres, la personalidad puede cambiar. La personalidad de un individuo cambia, no únicamente en respuesta a eventos abruptos, a algo difícil que nos pasó, sino que también cambia como parte del proceso gradual de maduración. Un ejemplo puede ser, ella es más madura y ahora está dispuesta a escuchar diferentes puntos de vista, no solo con los que coincide. Dice una tía después de no ver a su sobrina por muchos años, o a veces como hijo, ¿verdad?
De repente nosotros somos así como inmaduros o no escuchamos a nuestros padres, pero con el paso de los años y la edad llega un momento en que ya logramos escuchar, entender alguna indicación, aceptar diferentes puntos de vista, aunque no estén de acuerdo con los míos. Es diferente la personalidad de un niño que a veces cuando uno le lleva la contraria, de repente empieza a hacer algún berrinche o grita o no entiende. Esa es parte también de la madurez con el paso de los años. La personalidad puede cambiar. Eso sí, ¿verdad? Porque vimos en el punto anterior, en el número 2, que la personalidad es constante. Por ejemplo, puede ser que yo sea impuntual. Un rasgo de mi personalidad es que soy impuntual, pero pasa algo, algún suceso, algo difícil que por llegar tarde a mí me cambió la vida. Aquí se cumple el número 3, que la personalidad también puede cambiar, que de repente entonces por ese suceso que a mí me pasó, que marcó mi vida, yo digo, no, prometí ya no llegar tarde y a partir de ahora pues voy a hacer el esfuerzo para no llegar tarde. En este sentido, esta característica pues sí va a cambiar con el paso del tiempo, ¿verdad? Suele cambiar. O antes quizás éramos más impacientes, con el paso del tiempo nos volvemos más pacientes, o lo contrario. Entonces ahí va a depender de cada ser humano. Existen también teorías de la personalidad. Para eso vamos a ver tres teorías. La teoría freudiana, que ya la vimos en clases anteriores, la teoría neofreudiana y la teoría de los rasgos. En cuanto a la teoría freudiana, nos dice que, según Sigmund Freud, que es uno de los pilares de la psicología moderna, nos habla de la psicología, que nos habla de la personalidad en base a la teoría psicoanalítica de la personalidad. Esta teoría se construyó sobre la premisa de que las necesidades o los impulsos inconscientes, especialmente los impulsos biológicos, son la clave para la motivación y la personalidad humana. Se recuerdan, pero aquí hay términos que ya los hemos visto. Cuando hablamos de necesidades, recuérdense que ya vimos las necesidades en base a la pirámide de Maslow. Hay necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad. Estas necesidades ya las traemos desde que nacemos y también existen los impulsos inconscientes. Acuérdense que la mayor parte de decisiones a la hora de comprar un producto o servicio la hacemos de forma inconsciente. Especialmente los impulsos biológicos que los veíamos también en la pirámide de Maslow, que es, o sea, mi motor que me mueve a hacer una acción, que es la motivación, va a ser mucho más fuerte si yo tengo una necesidad fisiológica. Ahora, cuando yo tengo hambre, no puedo seguir adelante, no puedo hacer nada más si tengo esta sensación de hambre. Entonces, por eso es que dice, según la teoría freudiana, de que estas necesidades o impulsos inconscientes son la clave para la motivación y la personalidad. Estas necesidades que yo traigo desde que nací son los que me mueven a la acción y son las que van moldeando también mi personalidad humana. Sigmund Freud propuso que la personalidad humana está constituida por tres sistemas íntimamente relacionados, que son los que ustedes ven aquí gráficamente. Está el ello, que es el sistema número 1, el superyo, que es el sistema número 2, y el yo, que es el sistema número 3. Cuando hablamos del ello, que es el sistema número 1, nos dice de que se conceptualiza como un almacén de impulsos irreflexivos y primitivos. Si yo se los puedo explicar de alguna forma, el ello es el cerebro reptiliano, el que actúa por impulso, el que no reflexiona, el que me dice, el que me mantiene vivo, ¿verdad? El que actúa por instinto. El super yo es el que define una expresión interna del individuo de los códigos de conducta en base a la moral y a la ética de la sociedad. Por ejemplo, les voy a decir en el caso de, bueno, y el yo, que es el que nosotros mostramos ante la sociedad.
En el caso, ¿están ustedes, por ejemplo, para que logren entender esta parte del ello, el yo y el super yo? Estamos en una cena, nos invitan a un cumpleaños de un amigo o amiga y vamos a una cena con nuestra familia o con nuestros amigos. Y resulta que yo tengo una gran hambre y no se apuran a servir. Cuando sirven, me sirven un plato de comida que no me gusta. Entonces, el ello lo que puede pensar es, yo le voy a ir a reclamar al anfitrión de la fiesta de que la comida no me gusta, entonces no puedo comer y tengo mucha hambre. Pero viene el super yo y dice, no, detente. Primero piensa, ¿verdad? No puede, según los códigos de conducta, yo no puedo llegar a reclamarle a una persona que no me ha dado la comida que a mí me gusta, sino que las reglas de etiqueta en este sentido de la sociedad y moral me dicen de que debo de aceptar los alimentos que me ponen porque soy un invitado. Entonces, al final, el yo es el que se muestra ante los demás, ante la sociedad, y me quedo ahí sentada tranquilamente, ¿verdad? Y no reclamo, ¿verdad? Sino que me voy rápido de la fiesta y puedo ir a comer a otro lugar, algo que a mí sí me guste. Entonces, el ello es el que actúa por impulso, por instinto, ¿verdad? No quiero esto, o es el que hace las cosas sin pensar, pero viene el super yo y lo detiene en base a los criterios morales y éticos y al final el yo es el que se muestra a la sociedad. Según la teoría freudiana, existe también la personalidad del producto. Los investigadores aplican la teoría psicoanalítica freudiana al estudio de la personalidad del consumidor que consideran que los impulsos humanos son fundamentalmente inconscientes y en gran medida los consumidores no nos damos cuenta de los verdaderos motivos por los cuales decidimos lo que vamos a comprar. Ustedes van a estar mucho en este proceso de decisión de compra. Entonces, acuérdense que cuando nosotros tomamos la decisión, muchas veces lo hacemos inconscientemente. Según esta teoría freudiana, nosotros muchas veces no estamos conscientes de los verdaderos motivos por los que yo compré este producto. Imagínense si ustedes se ponen a pensar por qué compré este par de zapatos, o sea, por qué compré esta blusa, por qué compré esta camisa, por qué compré este celular. ¿Será que nosotros tenemos los verdaderos motivos conscientes o racionales de por qué compramos el producto? Los dejo ahí en qué pensar. A eso se le llama la personalidad del producto. Luego está la teoría neofreudiana, que es la número 2. Esta nos dice, según los neofreudianos, creían que las relaciones sociales son fundamentales para la formación y el desarrollo de la personalidad. Diferente a lo que acabamos de ver según Freud, ¿verdad? Ellos dicen, según los neofreudianos, de que las relaciones sociales son las que pesan en la formación de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las personas con las que yo me relaciono socialmente, así es como voy desarrollando mi personalidad. Alfred Adler, por ejemplo, creía que los seres humanos intentaban alcanzar diversas metas racionales, o sea, conscientes, que él denominó estilos de vida. También enfatizaba en los esfuerzos del individuo por superar sus sentimientos de inferioridad, es decir, por lograr alguna superioridad. Ellos ven diferente esta parte de la personalidad. Dicen de que se forma en base a las relaciones sociales y se denomina estilos de vida. Por ejemplo, nosotros formamos nuestra personalidad al momento de intentar alcanzar diversas metas. Yo quiero llegar a ser licenciada, yo quiero llegar a ser bachiller, yo quiero pertenecer a tal lugar. Entonces, en base a eso, nosotros nos formamos un estilo de vida y eso es lo que nos dicta nuestra personalidad o la moldea. Y la número 3 y última es la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos se aleja significativamente de las técnicas de medición cualitativas empleadas con mucha frecuencia en el caso de los enfoques freudianos y neofreudianos, de los que acabamos de ver y explicar.
Es decir, que esta teoría de los rasgos se basa en la observación personal, relatos de experiencias vividas y análisis de los sueños y técnicas proyectivas. Ellos ven desde la personalidad desde otro punto de vista o desde otra perspectiva. En base que nosotros moldeamos nuestra personalidad o formamos nuestra personalidad en base a la observación, a la escucha de experiencias vividas y al análisis de los sueños. Vamos a ver algunos ejemplos. La personalidad y el entendimiento del comportamiento del consumidor. En el área de mercadeo, específicamente en el área de atención al cliente o ventas, nos interesa saber cómo influye la personalidad sobre este comportamiento del consumidor. Como cuando ustedes tengan un cliente frente a ustedes, van a poder identificar qué tipo de personalidad tiene para poder entender mejor sus necesidades, sus gustos y preferencias. Eso les va a facilitar a ustedes poder segmentar y elegir estrategias acordes a cada persona que ustedes atienden. Además, va a tener mayores probabilidades de responder o que el cliente responda positivamente a sus mensajes de ventas sobre los productos que están vendiendo, sobre los servicios que ustedes venden. El deseo de innovación del consumidor relacionado con los rasgos de la personalidad. Los rasgos de la personalidad que han resultado útiles para establecer la diferencia entre los consumidores innovadores y los no innovadores son el deseo de innovación. Aquí vamos a ver ciertos rasgos en la persona. Por ejemplo, algunos de nosotros nos gusta ser los primeros en lanzan un nuevo producto, abren un nuevo restaurante. Nosotros queremos ser los primeros en llegar ahí. Las primeras personas que tengan este último modelo, las primeras personas que lleguen a ese restaurante que acaban de abrir. Eso nos dicta rasgos de personalidad y a nosotros como vendedores, como área de atención al cliente, nos interesa conocer a estas personas que tienen un deseo alto de innovación o que también vamos a tomar en cuenta el dogmatismo, el carácter social, la necesidad de originalidad, el nivel óptimo de estimulación, la búsqueda de sensaciones y la búsqueda de variedad y novedad. Cada una de ellas las voy a explicar. En el caso del dogmatismo del consumidor, estamos hablando de este rasgo de la personalidad en cuanto al grado de rigidez contra apertura que muestran los individuos hacia lo desconocido y ante la información que es contraria a sus propias creencias arraigadas. Si el cliente que ustedes están atendiendo en el área de ventas tiene un alto dogmatismo, quiere decir que su grado de rigidez y decisión es alta. Por lo tanto, esta persona no va a tener una apertura. Si ya tiene una creencia bien arraigada, no la va a cambiar. O sea, incluso puede cerrarse a lo que ustedes con su mensaje de venta le estén diciendo si él tiene un alto grado de dogmatismo. Por ejemplo, en el caso del café, hay ciertas religiones que no permiten, según las creencias de esta religión, no permiten que la persona tome café. Si ustedes se encuentran a la hora de vender su producto con una persona que tiene este alto dogmatismo, lo que va a hacer es que se va a cerrar a, a lo que ustedes le estén diciendo, porque tiene sus creencias propias muy arraigadas. Y lo cual es que por muy rico que esté el café, por muchos mensajes que nosotros le demos, por muchas características o beneficios, él no va a aceptar el comprar una taza o un vaso de café. Así puede ser también con otro tipo de creencias, pues que yo me puedo alejar de ciertos productos y servicios porque no estoy de acuerdo con ellos. Hay personas que tienen bajo dogmatismo. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden estar mucho más abiertas o dar mucha más flexibilidad a la hora de quererle vender un producto. Está también el nivel óptimo de estimulación. Este nivel de estimulación óptimo es
la predisposición, si se puede decir, o la disposición que nosotros tenemos a la hora de tomar riesgos, probar algún nuevo producto, al momento de ser innovadores o buscar información. Si yo tengo un nivel de estimulación óptimo, estoy abierta a los mensajes que me dan las empresas o el vendedor sobre el producto o servicio. En cambio, si yo tengo un nivel de estimulación que no es óptimo, puede hacer que me cierre a las compras o a probar artículos innovadores, entre otros. Y en cuanto a la búsqueda de sensaciones está muy relacionada con el concepto que acabo de hablar del nivel de estimulación óptimo. Y este se define como un rasgo caracterizado por la necesidad de sensaciones, experiencias variadas y novedosas y complejas, así como la disposición para tomar riesgos físicos, sociales derivadas de tal evidencias. Hay personas que no están muy de acuerdo con la monotonía. Le gusta tener nuevas sensaciones, o sea, descubrir algo nuevo cada día. Y finalmente, la búsqueda de la variedad o novedad. Parece que existen muchos tipos diferentes de búsqueda de variedad entre los consumidores. El comportamiento de compra exploratorio, como cambiar de marcas para experimentar alternativas nuevas, diferentes y tal vez mejores, como obtener información acerca de una alternativa nueva o diferente y después considerar esa opción y hasta soñar despierto con ella. Y el deseo de innovación en el uso, como utilizar un producto ya adaptado de una forma nueva y original. Esa es la búsqueda de variedad o novedad. Y luego está la parte de la ensoñación del consumo. Cuando hablamos de ensoñación, vamos a hablar de estas 5 partes. En cuanto al consumo, es comprar un producto vinculado con un sueño. Cuando hablamos de ensoñación, si les puedo explicar de alguna forma, es como cuando nosotros tenemos una meta que para nosotros puede ser algo casi imposible, entonces se vuelve como un sueño. Les voy a comentar, por ejemplo, tal vez ustedes se identifican, pero uno de los sueños que nosotros a veces tenemos es comprar un carro. Desde que empezamos a trabajar o desde que estamos estudiando, muy jóvenes o adolescentes, queremos manejar y andar un carro. Entonces, puede ser que en base a esa ensoñación, la primera, que es el consumo, que significa comprar un producto vinculado con el sueño, es que yo no logro comprar el vehículo que quiero, o sea, que sueño con esta marca y con este modelo de vehículo, no lo puedo comprar, pero sí me gusta comprar un carro, accesorios para mi carro, aunque no sea el que yo tengo ahorita, el que yo deseo. Luego está también la búsqueda de información, que es buscar información vinculada con el sueño. Por ejemplo, en mi caso, que yo sueño con una marca específica de vehículo que es muy cara, yo empiezo a buscar información relacionada con esa marca de vehículo. Entonces me meto a las redes sociales o busco en internet, sé mucho de la marca, sé cuánto vale el vehículo que yo quiero, sé dónde lo venden, qué características, qué colores. Empiezo a buscar información relacionada con el sueño. Número 3, la planeación, hacer planes para realizar el sueño. Necesito tanto dinero y es mucho dinero para comprar ese vehículo que yo sueño tener. Entonces empiezo a planificar y empiezo a decir, pues voy a ahorrar tanto cada año para poder tener ese vehículo. El número 4, que es la comunicación, es hablar del sueño con otras personas. Yo a mis amigos o a mi familia le cuento que ya estoy ahorrando para comprar el vehículo que quiero y ya sé dónde lo venden y ya lo fui a ver y cada vez que hablan de vehículos, pues yo hablo de mi vehículo con el que sueño. Y finalmente, en la parte de la visualización, imaginar el sueño de forma consciente. Estoy platicando y de repente ya me imagino entrando a la colonia o entrando a un centro comercial manejando ese vehículo que yo tanto sueño tener. A eso se le llama ensoñación del consumo. Luego está, que ya lo hemos visto antes también, la parte del comportamiento del consumo obsesivo.
Este es cuando nosotros tenemos alguna obsesión o algún problema, ¿verdad? En cuanto a las características de la personalidad a la hora de adquirir un producto. Y está la parte del comportamiento del consumo compulsivo. Si se recuerdan, ya este es un problema psicológico cuando nosotros tenemos una adicción o en algunos sentidos es tan fuerte que se sale de control y son acciones que nos llevan a consecuencias nocivas, negativas o dañinas para la persona o para quienes nos rodean. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con el consumo compulsivo, con ciertos productos o servicios. En este caso puede ser apuestas en juegos de azar, la drogadicción, el alcoholismo o trastornos alimenticios. Ahí ya tenemos un comportamiento de consumo compulsivo. También tenemos que tomar en cuenta, y esta parte es bien importante, la parte del etnocentrismo del consumidor, que es parte de nuestra personalidad también. El etnocentrismo nos habla de que los consumidores que son altamente etnocéntricos suelen considerar que es incorrecto o erróneo comprar productos hechos en el extranjero a causa del impacto financiero resultante en la economía nacional. El etnocentrismo es el grado de involucramiento con los productos locales. Si hay unas personas que son altamente etnocéntricas, van a consumir solo marcas nacionales y van a rechazar las marcas del extranjero. Y viceversa. En este caso tenemos el cosmopolitismo. Este es un consumidor con una orientación cosmopolita que considera al mundo como su mercado y se siente, ¿verdad?, conscientemente atraído hacia productos y experiencias y lugares de otras culturas. Aquí es lo contrario del etnocentrismo, que solo preferimos marcas nacionales. El cosmopolitismo nos abre la puerta a otras culturas a través de otras marcas, ¿verdad?, que no son hechas a nivel local. Existe también, y para terminar este tema, la parte de la personalidad de la marca. Cuando hablamos de la personalidad del ser humano, ¿verdad? Nuestras características que nos identifican de los demás o nos hacen diferentes a los demás, también tenemos la personalidad de las marcas. Y vamos a empezar con el antropomorfismo de un producto. ¿A qué nos referimos cuando decimos antropomorfismo? Este se define como la atribución de características humanas a algo que no es humano. En este caso, el tigre. Este tigre tiene rasgos característicos humanos. Y otro ejemplo que les puedo mencionar también que entra en el antropomorfismo de un producto son de la marca M&M, las botonetas M&M que cuando salen en los anuncios les dan rasgos humanos. Tienen sus ojos, boca, manos y pies. Entonces a eso se le llama antropomorfismo del producto. Está también la personalidad en base al género del producto. Nosotros automáticamente determinamos o atribuimos un género a un producto o una marca. Si yo les digo Walmart, ¿es hombre o mujer? Les pregunto. Si yo les digo Nike, ¿ven a la marca como hombre o mujer? Si yo les digo Toyota, si yo les digo San Francisco, si yo les digo aceite Orisol, tienen sus características en base al género. Está también la personalidad en base a la geografía del producto. Esta resulta interesante en base a los nombres geográficos de algunas marcas que en ocasiones son muy conocidos o desconocidos o incluso ficticios. Considere, por ejemplo, el queso crema Filadelfia, el cual de hecho se elabora en Illinois, aun cuando utilice un nombre de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y se hace referencia a eso, el queso de Filadelfia. En el caso de El Salvador, un ejemplo que nosotros podemos tener de geografía del producto son las pupusas de Olocuilta. Si ustedes se fijan, esa marca y ese producto nace en ese lugar, en Olocuilta, pero usted puede ir por otro departamento y de repente dice pupusas de Olocuilta. Entonces ahí ya se le atribuye a la personalidad del producto en base a la geografía.
está también la personalidad y el color. Los consumidores no solo atribuimos rasgos de personalidad a bienes y servicios, sino que también solemos asociar ciertos factores de la personalidad con colores específicos. Por ejemplo, Coca-Cola se le ha asociado con el color rojo, que es un color que denota excitación. En este caso, igual Coca-Cola con el color rojo, felicidad, gran Navidad, es el rasgo de la personalidad y el color. Y finalmente, pues la identidad propia y la imagen de sí mismo. Los consumidores buscan definirse a sí mismos y en función de las marcas que eligen. O sea, eso va en cada una de nuestras decisiones de los productos y servicios que compramos. Tendemos a enfocarnos en los productos cuyas imágenes, según la personalidad que acabamos de ver de la marca, reflejan nuestro autoconcepto. Imagínense qué importante. O sea, si la marca refleja una personalidad, lo que nosotros hacemos como consumidores es identificarnos con la personalidad de esa marca que vaya en base a mi autoconcepto. E incluso evitamos aquellos productos que no van en base a mi personalidad. Y también existe en base a los individuos la personalidad virtual o identidades virtuales. Nosotros somos diferentes o podemos ser diferentes. Ahora, por ejemplo, Facebook nos permite tener nuestro avatar. Entonces ahí nosotros podemos probar diferentes identidades virtuales. Bueno, con esto es todo de mi parte. Les dejo el material en la plataforma para que ustedes puedan profundizar la información en cuanto a la personalidad y el comportamiento del consumidor. Muchas gracias por su atención y bendiciones.